Buenas noches, hermanos, jóvenes y todos aquellos que nos están visualizando en esta hora de la noche. Bienvenidos sean todos a un culto más, un culto juvenil. Damos gracias a Dios porque nos permite estar reunidos nuevamente. Y bueno, hoy le damos la bienvenida a los jóvenes que nos acompañan. Tenemos un joven nuevo que es el hermano Ángel. Y también tenemos al hermano Tony nuevamente con nosotros. Y pues aparte, el hermanito Eddie Díaz y el hermanito Isaac y su servidora, la hermana Cassandra. A continuación, tendremos la oración de ofrecimiento a cargo del hermano Isaac. Inclinemos nuestros rostros. Amantísimo Padre Celestial, que moras en las naciones celestiales, gracias te damos, Señor, porque nos diste un día más de vida y nos permites reunirnos un día más para aprender un poco más de ti, Señor. Permite que esta reunión nos sirva de gran entendimiento para cada uno de los jóvenes que estamos aquí presentes y los que nos ven en transmisión. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora tenemos la lectura bíblica del Salmo 119, del versículo 9 al 16, a cargo del hermano Ángel. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con guardar tu palabra? Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en los caminos de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Ahora tenemos un momento para reflexionar. Así que vamos a hacer una pregunta para todos los que estamos aquí presentes. Y dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Bueno, yo siento que para que un joven siga siendo puro, pues es principalmente manteniéndose en los caminos de Dios, mediante a su palabra y mediante la oración, siempre ser fieles a la fe que nosotros tenemos, porque muchas veces en el mundo o compañeros que nosotros tenemos, hasta a veces amigos, son aquellos los que nos guían hacia cierta tentación, y es donde nosotros perdemos esa pureza que Dios nos ha derramado sobre nosotros. Nosotros tenemos que tener ciertamente los estatutos que Dios nos ha marcado, y tomar también de ejemplo ciertas historias o ciertas lecturas para nuestra vida, y siempre dar un buen testimonio ante aquellos que nos ofrecen ese tipo de cosas. Bueno, tomando la pregunta que nos hizo la hermana Cassandra sobre cómo nosotros nos podemos como jóvenes mantener puros, primero que nada quisiera dar varios puntos. Uno sería el tema de acciones, nosotros tomándolo referente a lo que está en la Biblia. En el libro de Proverbios, en todo el libro de Proverbios se habla sobre cómo nosotros nos debemos comportar, como tipo de puntos o actitudes en el que uno como joven va a tomar, como por ejemplo aquí también se habla sobre la exhortación a la obediencia, cómo nosotros tenemos que ser obedientes ante lo que a veces Dios nos pide o lo que estamos encomendados a hacer cada uno de nosotros referente a los dones que Dios nos dio. Otro punto también sería sobre el tema de cómo nosotros, la parte en la que nosotros leemos, también las cosas, las acciones que nosotros tenemos que hacer. También en el tema de alabanza, en el tema de oración, igual ahí entraría otro punto. Cómo nosotros nos tenemos que apegar a lo que Dios quiere de nosotros. No sé, a veces eres bueno, no sé, en alabanza pues Dios te dio ese don, entonces tú lo tienes que explotar en ese aspecto para alabar a Dios. No sé, eres bueno tocando guitarra, pues puedes entrar a quizá apoyar algunos cantos, unos himnos, apoyar a veces a motivar a otros jóvenes igual a que puedan también cursar tan contigo o aprender contigo acerca de cómo alabar a Dios en ese aspecto. Otros también puede ser dando reflexiones también que a veces se pueden expresar muy bien con más gente, hablando de la palabra, de enseñándoles cómo Dios a veces puede cambiar tu vida o cambiar la vida de otras personas. Y sobre todo creo que lo más difícil a veces en una persona a veces es las acciones que toma, porque no es lo mismo leer que Dios dice, tienes que ser obediente, a que tú
cuando a veces Dios te pide que hagas esto, a veces se te complica mucho. Un ejemplo sería que nosotros hablemos sobre la palabra de Dios con otras personas que no lo conocen. A veces uno lo lee y dice, bueno, puede ser fácil, pero en la vida real no sé, te topas con ciertos problemas a veces para compartir la palabra, como uno de ellos sería el rechazo de la otra persona hacia ti a veces, y eso llega en cierta manera a desmotivarte mucho. Y así que referente a todo esto, también la oración hay que tomarlo como un punto en el que nosotros también oramos para que, no sé, Dios nos ayude en ciertos aspectos de nuestra vida. A veces puede ser que estemos pasando por temas difíciles de económicos, de salud, familiares también puede ser, y con la oración nosotros podemos hablar con Dios más cercanamente posible y hablar con Él, decirle nuestras preocupaciones, contarle a Dios sobre lo que nos pasa. Y creo que eso sería lo más importante, a veces tomar todo lo que la palabra de Dios y todos los consejos que Dios nos da en tema de jóvenes para poder nosotros llevarlo a cabo. Eso sería mi opinión. Como decía el hermano Isaac y el hermano Jedidías, leer la palabra de Dios pues es fundamental, pues es nuestra base de donde nosotros nos vamos a ir guiando para poder ir cumpliendo todos esos objetivos o todos esos mandamientos para poder ser agradables delante de Dios. Pero yo igual considero que uno de los puntos fundamentales o fuertes para poder seguir en esa pureza es el ayuno. Sé que quizás no lo hemos mencionado mucho, pero yo considero que es eso porque tú estás apartando un tiempo, pero muy especial. Eso no quiere decir que todo el tiempo en que tú oras, cantas, no es especial. No, sí lo es, pero el ayuno es algo más íntimo, es algo más personal entre tú y el Señor. ¿Por qué? Porque el ayuno es morir a tu carne. Todos los días morimos a nuestra carne cuando nosotros rechazamos una tentación, pero eso es un pasito más. Y yo considero que al hacer el ayuno, tú te acercas más a Dios, tú te familiarizas, te haces más amigo, no sé, siento que es de algo pues muy importante en cuanto a la pureza. Y pues igual yo considero que para poder nosotros ser puros o seguir siendo puros es cuidar nuestro entorno, cuidar qué es aquello que nosotros vemos, qué es aquello que nosotros consumimos, qué es aquello que nosotros escuchamos, vemos, con quién nos relacionamos. Y no es algo fácil, porque tampoco te vas a limitar a decir, ay, ya no me voy a llevar con ese niño porque pues él no es cristiano. No, pues no. Sino que tú tienes que aprender a diferenciar las cosas y a ponerte límites. Y pues no solamente tú, sino también el Espíritu de Dios te los pone, porque tú puedes tener un amigo pues inconverso y quizás él te esté pues motivando a hacer cosas malas. Pues tú como persona pues puede que digas, pues ir a una fiesta no está mal, ¿no? Pero en esa fiesta hay alcohol y tú dices, no está mal, pero el Espíritu de Dios te dice, hay alcohol, hay drogas, hay cigarro, eso no está bien. Y es ahí donde pues tú te vas diciendo, no, pues sí es cierto, yo no tengo que hacer ese tipo de cosas. Y es ahí donde tú te apartas de ese tipo de cosas. Y pues yo creo que ser puro o ser santo va más allá de simplemente leer la palabra, es leer la palabra, vivir la palabra, estar en constante comunión con Dios, orar, leer, ayunar, relacionarte más con los hermanos de la iglesia, con las actividades que hace uno en la iglesia. O sea, yo considero que es algo muy especial y muy importante, y sobre todo pues es algo pues que necesita tiempo, necesita que nosotros le dediquemos tiempo para que sea algo fructífero. Bueno, pues con la pregunta que nos acaba de hacer nuestra hermana Cassandra,
¿Cómo puede ser un joven puro hacia las palabras de Dios? Pues en lo personal, hace un tiempo yo era muy rebelde en mi familia. Una de las personas que me ayudó a estar más con Dios fue mi abuelita. Siempre me decía todo momento que leyera Proverbios y Eclesiastés. Nunca le había hecho caso, hasta que después de un tiempo le empecé a leer. Hay un versículo que me gusta muchísimo, que es el Proverbios 12:16, que dice: el impío al su punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso a la injuria es prudente. Esto me sirvió muchísimo en todos los alrededores de la vida, ya que hubo personas que me provocaban la ira, pero cada vez que tenía esos ataques me recordaba ese versículo. También cuando nosotros empezamos a seguir las palabras de Dios, siempre vamos a tener tentaciones, siempre vamos a tener compañeros que van a decir: oye, fuma, toma, vamos a un antro, vamos a hacer esto, lo otro, y pues eso está mal. Uno puede decir: bueno, si no hago esas cosas, puedo ir, pero la pregunta es: ¿qué tiene que hacer un hijo de Dios en esos tipos de lugares? No debería de haber un hijo de Dios ahí. Nosotros lo que debemos hacer también es predicar la palabra hacia las personas que no conocen sobre Dios, personas que están necesitadas, que tengan problemas en su vida. Es nuestro deber predicar la palabra de Dios. Como también habían dicho, ayunar, leer la Biblia, predicar, todas esas cosas son muy importantes, pero eso no sirve si no lo hacemos de corazón, porque si no lo hacemos de corazón, a la hora de estar en presencia de nuestro Dios, Jesús nos va a decir: no te conozco, si no lo hicimos de nuestro corazón. Y pues eso sería lo más importante para poder estar con Él. Bueno, pues referente a la pregunta que hizo la hermana Cassandra, desde mi punto de vista, yo pienso que el ser puro es algo como joven es difícil, porque todos sabemos, desde los más adultos hasta los más chicos, que los jóvenes pues es la etapa más rebelde de nuestra vida, en donde comenzamos a reflexionar y a ver, a experimentar otras situaciones que nunca habían pasado en nuestra vida. Siempre como cristianos estamos en prueba, en todo momento, como familia, como persona, tanto íntimamente con Dios como con nuestro alrededor, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiene problemas familiares e internos también, y a veces se nos dificulta hacia dónde ir. Pero leyendo el Salmo 119, hay una parte que ya encontré que dice literalmente todo y contesta esta pregunta, que es que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Pues con guardar tu palabra. No hay que malentender que nada más hay que leer, sino que guardar la palabra es hacer exactamente todo lo que dice la Biblia, desde los mandamientos, que es no robar, no matar, hasta lo más básico, que ya sabemos que no debemos estar en lujuria, que no debemos estar en borracheras, etcétera, etcétera. Porque yo entiendo que como jóvenes, pues cada quien tiene su talón de Aquiles. Algunos les llega con el enojo, la ira, son más amargados, unos son más callados. Todos tenemos defectos y es normal como seres humanos, pero cuando estamos con Dios sabemos sobrellevar esos defectos. Tal vez ya no nos enojamos tanto, a lo mejor antes uno tomaba y ya no toma tanto, o una persona que fumaba dejó de fumar. Cuando estamos con Dios sentimos esa paz y tranquilidad que buscamos a veces en cosas como esas. Yo he tenido amigos y compañeros que me han dicho que fumar relaja. Yo como de, pues, si tú lo haces, pues está bien, ¿no? Pero yo como cristiano, yo sé que cuando leo la palabra de Dios, estoy con Dios, me siento con mucha paz y tranquilidad. Es algo muy propio mío, y pues yo no tengo que andarme metiendo cosas como andar fumando o tomando para llegar a ese punto que a veces mis compañeros necesitan, que es el reconfortamiento y estar bien con ellos mismos o sentirse tranquilos ante el mundo. Pero nosotros como cristianos les puedo asegurar que estamos tranquilos cuando estamos con Dios y sabemos que todo va a estar bien. Ahora vamos a ver una cápsula que nos preparó el hermano Gedi Díaz. Bueno, buenas noches. En esta hora vengo yo a hacerle una pregunta al pastor con referente a la pandemia. ¿Qué es lo que usted aprendió en esta pandemia? Bueno, en esta pandemia aprendí pues muchas cosas, porque la rutina que llevaba antes pues era una rutina bastante amplia,
no solamente aprendí a esperar en el ámbito social, en el ámbito secular, en el ámbito familiar, puesto que frenó toda circunstancia, toda manera de andar afuera, hacer algunos trabajos fuera de la ciudad, fuera del estado mismo, y eso me afectó hasta cierto punto, anímicamente, emocionalmente, eso afectó. Pero también aprendí a ser paciente, pero por sobre todo a apreciar o a vivir lo que pues no había vivido en todo este año, en todo este tiempo, pues más cerca de la familia, más cerca de todas las circunstancias o vivencias familiares. Eso también me ayudó bastante a poder sobrellevar esta circunstancia que hoy me toca vivir. Otra cosa y la más importante que aprendí es que no soy muy experto en la cuestión de manejar la tecnología, pero en todo esto que ha sucedido, pues fue un reto grande, fue una tarea grande y poder trabajar en este sistema. Pero a Dios gracias que a pesar de la poca o del poco conocimiento, de la poca agilidad que tengo de manejar la tecnología, pues con la ayuda de otros hermanos ya pude y estoy trabajando, cumpliendo la tarea pastoral, inclusive en todos los ámbitos de manera virtual. Me he acercado a algunas familias de manera presencial en estos últimos días, que fue también muy necesario y que eso también había afectado propiamente la rutina de mi trabajo, que siempre es estar más o menos pendiente de cada familia. Mas, sin embargo, algo muy importante que tenemos que aprender o que tengo que aprender o seguir aprendiendo es que no hay ninguna circunstancia que pueda frenar o que pueda evitar el ministerio que Dios me ha dado como pastor. Así que hay dificultades como familia, dificultades personales, dificultades en la sociedad, dificultades, pero pues con toda la presencia de Dios en la vida, pues he sacado adelante, he salido avante, porque Él está conmigo, cual fue su promesa. Así que no solamente he aprendido esas cosas, sino sigo aprendiendo muchas cosas de muchas familias también que han atravesado por circunstancias de adversidad. Muchas gracias, pastor, por darnos su opinión en esta noche y que Dios lo siga bendiciendo. Bueno, me encuentro con el hermano Hugo, que también tengo una pregunta para hacerle a él. ¿Qué aprendió usted en esta pandemia? La pregunta que me realizas, Jedi, es un tanto complicada, pese que un servidor estuvo enfermo precisamente por lo de la pandemia. Y no nada más aprendí a saber o a entender lo que ya sabía. Lo que ya sabía es que me amaba a Dios. Ahora, con todo esto que me pasó, porque me enfermé, vi cómo estaba yo guardado en el hueco de su mano. Todo lo demás pasó a segundo término cuando te enfermas, y te enfermas de una manera complicada, pasa a segundo término. Lo más importante acá es la salud. Yo clamé a Dios, le solicité a Dios otra oportunidad, y heme aquí. Ahora veo cuál era el objetivo de mi Dios. Él tenía un trabajo preparado para mí, y yo le agradezco el que Él primeramente me haya dado la oportunidad de seguir conviviendo con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, porque es algo que yo le solicité cuando me sentía muy mal. Y me ha guardado hasta este momento, y me sigue guardando, y veo que guarda a cada uno de mis hijos y mi familia. Amén, de que veo que alrededor
está su bondad, su misericordia, y hemos crecido. Muchos creen que esta pandemia afectó a nosotros, nos va a afectar como cristianos. Jamás. Dios permite que se hagan las cosas, pero porque Él, como nuestro Dios, sabe lo que va a venir. Y creo que hoy tenemos más necesidad de Él, lo buscamos, y estos medios han servido para que su palabra sea conocida por muchas personas, por muchos jóvenes que son los que tienen el acceso a este tipo de medios, que han conocido a Jesucristo, que han llegado a sus pies. Entonces, amén de todo lo que ha pasado, yo creo que, como dice la palabra, todas las cosas nos vienen a bien. Y aprendimos a ser también más respetuosos en aspectos de salubridad, a ser más cuidadosos, a tener el hábito, si no lo teníamos, de lavarnos las manos, de saber estornudar, y todo esto nos ayuda, nos da crecimiento ante la sociedad. Pues sí, se dejaron de hacer reuniones, pero están los medios, y los medios que utilizan ustedes como jóvenes han ayudado a que también haya más acercamiento entre los papás y los hijos, porque cuando nosotros tenemos la necesidad de que algo que no sabemos, no sé, en Face, en YouTube, nos acercamos a nuestros hijos. Entonces yo tengo hijos jóvenes y adolescentes, un adolescente de 15, un joven de 20 años y otro joven de 26 años. Entonces yo les pregunto, ¿sí? Ayuda, y veo que tienen el interés, y observas que ellos, por lo que tú gustes, por curiosidad, por saber qué estamos hablando, todos se meten y ven, y muchos así han llegado también a los pies de Cristo. Pues a mí, ¿qué me deja? Pues a mí me dejó bendición, esta pandemia a mí me dejó bendición de saber cuánto Dios me ama, ¿sí? Y tener esa certeza que debemos de tener todos. Cuando estamos en sus manos, no hay nada que nos pueda pasar si Él no lo permite. Porque siempre lo que debemos de observar, que en todo lo que pasa en nuestra vida, y eso se los digo como jóvenes, tiene un propósito. Muchas gracias por compartir hoy su opinión y cómo usted vivió todo este tema de la pandemia. Muy bien, con respecto al tema que se está tratando aquí con los chicos, es un tema bastante serio, bastante complicado, pero qué bueno que tienen la mentalidad de sobrellevar esta cuestión. Cuando hablamos del texto que se registra en el Salmo 119, número 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? En esa misma parte responde: con guardar tu palabra. Hay algo muy importante cuando hablamos de qué entendemos de puro, qué entendemos de pureza, porque ahí es donde a veces tenemos que hacer un pequeño análisis. Cuando hablamos de pureza o de ser puro o santo, estamos hablando de mantenernos sin contaminarnos de las cosas que en el mundo evoluciona cada día o revoluciona cada día en la vida, máxime en la vida de los jóvenes. De tal manera que cuando hablamos de santidad o pureza o cómo mantenernos puros, por supuesto que el salmista, cuando escribe y dice con guardar tu palabra, por supuesto, aun cuando estamos tratando de observar y guardar los mandamientos de Dios, siempre va a haber bastante asedio en contra de la juventud, puesto que están en una etapa bastante difícil por la circunstancia y por el medio en el cual se mueven. Por lo tanto, qué bueno que en algún momento ellos se están alimentando en su conciencia misma, porque hay muchas cosas y muchas maneras de cómo
nosotros podemos contaminarnos en medio de este mundo, como ya lo mencionaron. Por eso es que Salomón, cuando escribe Proverbios en el capítulo 1, versículo 10, dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, Proverbios dice, no lo permitas, no consientas. Pero en ese no consentir es bastante complicado. Nosotros fuimos jóvenes y ahora estamos casi del otro lado, pero todavía nos sentimos un poco de este lado. Es bastante complicado, porque en el trecho de la tentación, el engaño del mundo, el engaño de los enemigos, la tentación de los enemigos, entre no consentir, es bastante difícil. ¿Por qué? Porque entra en juego lo que es, si tú no haces o no compartes con nosotros, entonces no eres nuestro amigo, no eres nuestro compañero. Y entonces a veces, por no querer perder la amistad o por miedo a que en algún momento nos hagan daño, a veces accedemos, a veces se accede y nos contaminamos. Entonces, por eso Proverbios dice, si alguien te quiere engañar, no lo permitas. Y en eso no lo permitas tiene también muchas consecuencias. Es posible que nos quedemos sin amigos. Es posible que tengamos que sufrir muchas consecuencias de eso, pero debemos estar conscientes de ello. Y en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, Pablo, cuando escribe a Timoteo, le dice: ninguno o nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los fieles en toda buena conducta, en fe, pureza. Y cuando habla de pureza, está hablando de vivir la palabra, hacer la palabra, porque es la única manera de cómo nosotros podemos mantenernos al margen de toda contaminación. Pero eso tiene sus complicaciones, eso tiene sus consecuencias, porque tenemos que aguantar todo tipo de cosas, tenemos que aguantar todo tipo de desprecio, todo tipo de cosas. Pero qué bueno que los jóvenes están conscientes de todo eso, porque no es fácil mantenerse sin contaminación en medio de este mundo en el que vivimos. Hay un sinfín de ofertas, hay un sinfín de ofertas atractivas que llegan a nuestra vida, en la vida de los jóvenes, y llega de manera atractiva, llega de manera en presencia de ángeles, y a veces cómo negar esa tentación, cómo negar ese engaño, cómo no consentirlo. Entonces, eso es bastante difícil. Por eso es que tenemos que usar las herramientas que Dios nos ha dado, que es su palabra, que son los consejos divinos de Él, que también es la oración que dijo Jesús: velen, oren para que no entren en tentación. Y se mencionó también parte de lo que es el ayuno. El ayuno, recuerden, hermanos, que es una necesidad también de la vida espiritual del cristiano. Nuestra vida espiritual y moral es tan importante en medio de este mundo. Por eso es que tenemos que mantenernos al margen de toda contaminación, evitar por todos los medios. Por supuesto que en algún momento, si alguien se ve en alguna complicación de esta magnitud, recuerden que tampoco se ha perdido todo, porque a veces suele suceder. Ante tantos asedios, el joven resbala, tropieza, cae y dice: ya no tengo remedio. Pero el verdadero cristiano puede resbalar, puede caer, pero de ahí se levanta. ¿Por qué? Es que cada depresión, cada fracaso, cada circunstancia difícil que vivamos, no es motivo para que caigamos y nos quedemos allí. Al contrario, es una razón, un motivo para escalar un peldaño más, para seguir subiendo a las cimas de la vida eterna.
Así que hay un sinfín de ofertas en el mundo para la juventud, máxime en este tiempo en el que vivimos. Sin embargo, espero y esperamos que todos los que han aportado una buena idea y pensamiento y razonamiento en esta noche, podamos aplicarlo en nuestra vida, porque no es fácil vivirlo. Por eso es que cuando Salomón escribe Eclesiastés y da buenos y excelentes consejos, es porque él vivió, él sufrió consecuencias de su juventud. Cuando él escribe el capítulo 12 de Eclesiastés, hablando y llamando a la juventud a que no se olvide de su Creador, Salomón más o menos tenía como 80 años. ¿Por qué da buenos consejos, excelentes consejos? Porque él ya vivió. Eso es también lo que nosotros hoy tenemos que tomar en cuenta. Cuando papá y mamá te da algunas indicaciones que no te parece, es porque él ya vivió la vida y experiencias que tú no has vivido. Él ve y se da cuenta de muchos peligros, muchos riesgos que hay. Y cuando te da algún consejo, es porque él ya lo vivió o mamá ya lo vivió. Por eso tenemos que reflexionar antes de rebelarnos en contra de la autoridad de papá y mamá. Tenemos que pensarlo primero. Ellos ya vivieron, tienen 40, 50, 60 años. Ya vivieron lo que ustedes, jóvenes, no han vivido ni han experimentado. Pero si nos rebelamos y queremos experimentarlo, la experiencia puede ser bastante dolorosa. Es posible que no regresemos de donde vamos o podemos caer. Así que gracias damos a Dios por la vida de los chicos que están aquí en esta noche y han aportado sus ideas. Y es bueno siempre cuidar de que la palabra de Dios sea el centro de nuestro quehacer en la vida. Nunca olvidemos que nuestra herramienta es la palabra de Dios. No tenemos otra. Y los auxiliares también los tenemos. Nuestro papá, nuestra mamá, nuestros abuelos, nuestros familiares que están preocupados por nosotros, cuidándonos y dándonos los consejos necesarios en medio de este mundo. Así que no despreciemos ningún consejo de los viejos, porque ellos han vivido y han experimentado muchas cosas en la vida, y lo que te dicen a veces es lo mejor, aunque a veces no nos parezca. No me parece, pero bueno, es palabra y consejo de papá y mamá, así que lo obedezco. Eso es lo que Dios quiere, que vivamos todos los días de nuestra vida. No olvidemos que por encima del consejo de papá y mamá está el consejo de Dios. Así que tenemos que obedecer ambas autoridades si queremos que nos vaya bien. Y termino con lo que dice la palabra de Dios, que debemos nosotros honrar a nuestros padres para que nuestros días se alarguen sobre la tierra. Jóvenes, Dios les bendiga y les conceda más conocimiento, más valor en el ámbito en que se mueven, y que puedan siempre defender esa gracia que Dios les ha dado en su vida, que es el conocimiento de Él y por sobre todo el ser hijos de Dios. Que Dios nos bendiga. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se
siento como que le canto y me puedes oír. No puedes notar a tu lado en este mismo instante. No puedes llegar muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes tener. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír, tan cierto como que le canto y me puedes oír, tan cierto como que le canto me puede oír. Es Jesús la roca fiel, es Dios eterno, pues es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Es Jesús la roca fiel, es Dios eterno, pues es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? Es Jesús la roca fiel, es Dios eterno, pues es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Es Jesús la roca fiel, es Dios eterno, pues es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Señor, gracias te doy por darnos a cada uno de nosotros el privilegio de estar aquí un día más reunido. Gracias te doy también porque hoy nos diste la oportunidad, le diste la oportunidad al hermano Ángel el poder reunirse un día más con nosotros y poder entre todos nosotros retroalimentarnos, Señor, y con tu palabra aprender más de ti. Y sobre todo ayúdanos a ponerlo en práctica. Ayuda a que todo esto, que estos temas que se están tocando día a día con los jóvenes, Señor, sea de bendición para no solo para nosotros, sino también para los jóvenes de afuera, que los ayude en sus temas que tienen ellos preocupaciones, Señor, temas de salud, familiares. Los pongo en tus manos. Ayúdanos a cada uno de nosotros a poder ser mejores día a día y a estar apegados a la palabra. Todo esto te lo pongo en tus manos, en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos aquellos que nos pudieron visualizar y acompañarnos el día de hoy. Les mandamos muchas bendiciones y esperamos verlos la próxima semana. Recuerden que en cualquier lugar que ustedes nos estén viendo, sea Facebook, sea YouTube, pues apóyennos con su like y compartiendo con los demás. Los cultos, recuerden, son a las 8 de la noche y los esperamos. Hasta luego, hermanos.